Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando por nuestra querida Berta María Araujo, que está desde Portugal y me dice: hey, pues no me saludaste en el primer bloque de programa, ¿no? Estuve tan, digamos, copado de información que no tuve oportunidad de saludarte, pero contentísimo de estar contigo, contentísimo de estar acompañado por tanta gente bella y querida que está con nosotros todos los días a las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Para ti, Berta, para Judith Carmona, ¿a quién más tenemos por allí en Europa que se me va? Creo que Beatriz también está, Wasserman creo que también está desde Asturias, Mae, no estoy seguro, pero creo que Mae Díaz también. Bueno, un abrazo especial, además, porque sé que se trasnochan para estar con nosotros. Son las 12 de la noche en Europa en este preciso instante, 2:30 de la noche en Europa. Importante. A partir de este día lunes, nuestro horario también cambia, así que otra vez va a ser a la 1 de la madrugada en Europa, así que pues tienen el permiso si se les hace difícil poderse conectar con nosotros, lo entendemos perfectamente. Pero bueno, agradecerles a todos porque sé que nos han apoyado grandemente en esta emisión para compartir nuestro programa. Los que no lo han hecho aún están a tiempo de poder acompañarnos compartiendo nuestra emisión. También aquellos que han escrito y que han compartido su opinión, ya vamos a estar leyendo todos y cada uno de los mensajes. Aprovecho también para saludar a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado de Barinas en Venezuela, también a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, a nuestro equipo de Más 100.7 FM y a nuestra audiencia también que sirve a la ciudad de Orlando, y también estamos por TuneIn en todo el mundo. También envío un abrazo enorme a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y a nuestro equipazo y a nuestra gran audiencia que nos acompaña desde España. Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Abróchese los cinturones porque vamos a hablar de las 5 claves del desastre económico que empobreció a la rica Venezuela. Sé que esto ustedes ya lo conocen, pero aún conociéndolo, vamos a mostrar un video que seguramente ustedes ya han visto, y si no todos, nuestro deber es colocarlo, del ministro, si es que se puede llamar así, para la agricultura productiva y tierra, que no tiene idea ni de lo que es un ministerio, ni de lo que es una agricultura, ni de lo que es la palabra productiva, y mucho menos de lo que es la tierra. Wilson Castro Soteldo. Pero el tema no es hablar de este señor, ministro de la dictadura venezolana. Él es el ejemplo perfecto de este material que nos ha entregado nuestra querida productora, que por cierto estuvo de cumpleaños el día de ayer. Le envío un enorme abrazo. Además, una nota que publica El Tiempo de Bogotá. El hecho es que, y nos dice así, todavía los venezolanos aseguran, a pesar del éxodo, la muerte y el hambre, que el suyo es uno de los países más ricos del mundo, y quizás tengan razón. Por eso es aún mayor la frustración que produce el estado actual de la economía del país. Contar con impresionantes recursos naturales o con las reservas petroleras más grandes del mundo es apenas una anécdota cuando se estudia el cuadro de pobreza que hoy exhibe Venezuela. Luego de 20 años de, y lo entrecomilla, El Tiempo de Bogotá, revolución bolivariana, el país exhibe una contracción de su Producto Interno Bruto. Escuchen este número. El año pasado, y esto se los comparto yo, no está en el artículo, Cuba creció un 2% de su Producto Interno Bruto. En los 10 años anteriores, el promedio de crecimiento estaba cerca del 10% anual. Ustedes ya pueden sacar sus conclusiones. ¿Por qué Cuba crecía con tanta fuerza? ¿Y por qué llegó hasta el 2% después de tener el 10% de crecimiento en los años anteriores? El hecho es que en Venezuela, este país exhibe una contracción de su Producto Interno Bruto del 35% entre el 2014 y el 17, solo 3 años, con perspectivas de que este año se reduzca a otro 15%. Esto además según estudios del Fondo Monetario Internacional. Esto significa que Venezuela perdió
al menos la mitad de su productividad y ganancias en apenas 4 años y con una población joven en crecimiento. Entonces nos dice El Tiempo de Bogotá que nos muestra las 5 claves que explican el desastroso panorama económico que hoy empuja a miles de personas a cruzar la frontera. El orden dispuesto no implica la importancia de uno sobre otro. Y esto nos da el piso para que ustedes comiencen a incorporar todos sus comentarios en torno a la temática que estamos discutiendo. Compartan el programa también para que otros tengan la oportunidad de escuchar este material que nos comparte El Tiempo de Bogotá. Número 1, la caída de la producción petrolera. Venezuela, país petrolero por definición, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hoy apenas rasguña crudo de sus pozos para poder sobrevivir. A finales de la década de los 90 había alcanzado un pico, imagínense ustedes, de más de 3.5 millones de barriles de petróleo por día, con proyecciones de crecimiento hasta de 5 millones de barriles de petróleo por día. Escuchen bien, a finales de la década de los 90, 3.5 millones de extracción de petróleo diario y con miras a llegar a 5 millones, lo que eso significaría en términos económicos. El hecho es que para el año, justamente se proyectaba que estos 5 millones de barriles de petróleo diario serían extraídos para el 2013. Si se mantenían las inversiones en esta industria, que siempre necesita tecnología y mantenimiento, son 2 elementos clave, sin hablar del recurso humano que también se fue. Sin embargo, ambas cosas han fallado en la industria petrolera venezolana en los últimos 20 años y la producción ha caído hasta 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Estamos en el 2018, donde se supone que la tecnología de extracción del crudo ha mejorado exponencialmente en el mundo, donde se supone que Venezuela, siendo país miembro de la OPEP, tiene la oportunidad de alcanzar, por ejemplo, lo que se hace en términos de mantenimiento, de tecnología, de capacitación, por ejemplo, en Arabia Saudita. Pero no, esa Venezuela de la que tanto habló Chávez, esa Venezuela de la que quisieron acuñar una imagen que no era real a través de esta revolución que tanto daño nos hizo, llevó de 3.5 millones de barriles diarios, nos llevó a 1.2 millones de barriles diarios. Esto además, según el último reporte de octubre del 2018 actualizado, revelado nada más y nada menos que por la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El desplome más violento ocurrió entre el 16 y el 17, periodo en el que se dejaron de producir 500,000 de barriles diarios. Además, según el último informe de Baker Hughes, informe independiente, a pesar de que Petróleos de Venezuela no entrega muchas cifras, solo 26 taladros petroleros están activos en el país de los 120 que alguna vez tuvo en pleno funcionamiento. Estos datos pues quedarían en la mera estadística si no fuera porque las ganancias de Venezuela dependen del petróleo en más de 90%. Es como si de pronto un cantante pierde la potencia de sus cuerdas vocales. De cantar en la ópera, Venezuela apenas puede cantar cumpleaños en una fiesta. Expertos estiman que para la recuperación de la industria hacen falta más de 8.000 millones de dólares en inversión. Y aún en Venezuela, el régimen y aquellas élites que se empeñan en sostenerlo, dicen que la crisis que vive el país es producto de la guerra económica y del bloqueo financiero de los Estados Unidos, al mejor estilo del script, del guión que se manejó en Cuba durante años. Aquí la gran realidad es que los que destruyeron toda posibilidad de enriquecernos a partir del petróleo fueron los propios chavistas que tomaron el poder y que siguen secuestrando el destino de los venezolanos dentro y fuera del país. El segundo elemento que nos destaca El Tiempo de Bogotá, por ahí nos reporta Mónica que nos escucha bien, pero la imagen está congelada. Pido disculpas. Siquio Ramos también con nosotros, Arsenia Prieto por ahí también, David Parra les ama con nosotros y ya voy a incorporar sus comentarios. A ver, lo hago en unos minutos para terminar este segundo punto. Nos dice
sobre el tema, el tercero, porque ya hablamos del primero, la caída de la producción petrolera. El segundo es el desplome de la producción interna. Aunque Venezuela es un país petrolero, contaba con un parque industrial y de producción interna con el que llegó a tener un importante sector secundario de comercio. Procesamiento de medicinas, plásticos, autopartes, alimentos, ensamblaje de vehículos eran parte del paisaje venezolano, que llegó a tener regiones industriales como la de Carabobo, Lara, Aragua y Fuerte, producción agropecuaria como en Zulia, Apure, Barinas y Guárico, y la industria pesada en Bolívar. Tras años de controles de precios y nacionalizaciones, y aquí entramos en el tema de los controles que tanto le gusta a Wilmer Castro Soteldo, a Maduro, a lo que fue Chávez, al presidente del Sunde, a todo este grupo de individuos, de delincuentes que ni siquiera saben lo que están haciendo, porque es que ni siquiera escuchan a su supuesto referente, no van ni siquiera a China a ver cómo lo hace China, ni a Rusia. Todo es producto de la improvisación con un único fin. Lo único que han hecho bien es implementar la política de la bota de hierro cubana para mantenerse en el poder. Todo lo demás no importa. El mejor ejemplo fue ese gran cortocircuito que hubo cuando este grupo de políticos venezolanos, no sé si decir políticos, este grupo que forma parte de la cúpula dictatorial en Venezuela se reunió con empresarios chinos, esos socialistas, esos que enarbolan las banderas de Mao Zedong, de la Revolución Roja. Bueno, pues vamos a ver cuál fue la respuesta del equipo chino enviado por el propio gobierno de Xi Jinping. Lo vamos a estar viendo en unos minutos. Pero bueno, lo vemos a propósito de este segundo punto que nos destaca el Tiempo de Bogotá. El desplome de la producción interna. ¿Existían parques industriales en Venezuela? Sí, es verdad. La inmensa mayoría de la producción que se da en Venezuela era fundamentalmente petrolera, pero no era la única. El hecho es que tras años de controles de precios y nacionalizaciones, la falta de incentivo a la producción ha llevado a la quiebra y cierre a por lo menos 9.000 empresas, según reporta la principal coalición de industriales del país, Conindustrias. O Conindustria, quise decir. Esa asociación reporta que quedan en pie solo 3.200 empresas de las 12.700 que había en el territorio venezolano, y las que quedan trabajan apenas 23 a 23% de su capacidad. Eso se traduce en una producción absoluta del 6% en comparación al 99%, lo que están escuchando, una producción absoluta del 6% en comparación al 99%. Si en el primer punto decíamos que la causa del desplome de la industria petrolera en Venezuela, del dejar de producir 3.5 millones de barriles de petróleo diario para pasar a producir 1.2 millones, era la falta de tecnología y mantenimiento, además del capital humano, todo esto responsabilidad exclusiva, única, personalísima del régimen venezolano, pues el segundo elemento también. ¿Por qué? Porque la razón fundamental fueron los años de controles de precios y nacionalizaciones. Lo que ha llevado a que en Venezuela se produzca el 6% de lo que se producía en el 2019, en 1999, con una población mucho más grande. Esto lo ha dicho el director de la asociación, Juan Pablo Olalquiaga. El resultado final es que estamos en un proceso de empobrecimiento desde el punto de vista de la inflación, de abastecimiento y de falta de puestos de trabajo sin precedentes en la historia. Vamos a ver, como les he prometido, este video en el que aparece, me imagino, lo que ha significado para este individuo, para Castro Soteldo, ha significado las burlas que seguramente hasta internas, hasta los regaños que habrán surgido, a partir de una pregunta que él creía que iba, como le decimos en Venezuela, a coronar con esa pregunta, que iba a quedar muy bien parado con esa pregunta, pero resulta que se consiguió con una realidad que fue transmitida en vivo, en simultáneo, en el Sistema Nacional de Medios Públicos, y que fue imposible pararla. Vamos a escuchar y ver, aquellos que están conectados en YouTube o en el Facebook Live, este supuesto taller de formación en el área económica en Venezuela, impulsado por la propia dictadura venezolana. Vamos al video. Los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo. Ahora yo voy a contestar su primera pregunta.
En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. El problema reside en el gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate. Si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más. Un país como China, que aún teniendo un régimen comunista, porque en términos políticos se mantiene el régimen comunista, pues ha decidido y ha entendido que la única manera de hacer sostenible su modelo político es cambiar su modelo económico. Y fíjense la paradoja del destino, la gran referencia China para el comunismo en Venezuela, pues no es tal. Esta gente no tiene idea. Imagínense ustedes cuando le dice este representante chino al supuesto ministro para la agricultura productiva, que además le pregunta cuáles son esos controles. O sea, siguen pensando en cómo controlar, en cómo poner la bota de militar encima de aquellos que se atrevan a producir. Y les dicen los chinos, hey, pero es que no hay cosa más incapaz que el Estado encargándose de cosas que no le corresponde. El 90% de las empresas chinas son privadas. Y cuidado, ese país del que tanto habla Venezuela es uno de los principales países que esclavizan a sus ciudadanos, cosa que no ocurre en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia, ni en España. Ocurre en China. Quiero que volvamos a ver el video y me disculpan lo repetitivo, pero creo que vale la pena volver a ver y a escuchar, y me dan un segundito, escucharlo con detenimiento. Lo que dice Wilmer Castro Soteldo y luego, por supuesto, lo que responde este empresario chino. Vamos a ver de nuevo el video. Los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad de los distintos sectores productivos que focalizaron para el desarrollo. Ahora yo voy a contestar su primera pregunta. En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. El problema reside en el gobierno puede implementar un sistema de incentivo o acicate. Si las empresas privadas para elevar la productividad y mejorar la eficiencia puede ganar más. Fíjense las cosas, cómo se plantea, ¿no? Los chinos, cómo se plantea la estrategia. Y voy a cerrar por acá para poder estar un poco más cómodo con ustedes. Fíjense cómo se ha manejado. Este ministro chavista que está transmitiendo esa pregunta a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, habla de algo clave, y algo clave es mecanismos de control. Porque obviamente en Venezuela esa ha sido la manera de funcionar a través del régimen chavista. Yo no diría tanto mecanismos de control, diría mecanismos de extorsión, porque esa es una gran realidad. Pero resulta que ese empresario chino enviado por el gobierno chino llega y dice, no son mecanismos de control, son mecanismos de incentivo. Es decir, yo no quiero controlarte, yo quiero incentivarte para que tú seas más productivo. Y en la medida en la que tú seas más productivo va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor empleo, mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo liberal de capital que existe en los principales países desarrollados de nuestro mundo, incluyendo a China, que por eso es que se ha puesto de tú a tú con Estados Unidos, aún con una brecha enorme, pero en términos económicos de tú a tú. Entonces, ¿qué sentido tiene jugarse loterías con este grupo de individuos que lo único que saben hacer es destruir su entorno? Son una gran calamidad
para nuestro país y para el mundo. Voy a incorporar comentarios y le pido disculpas que me he extendido prácticamente todo el programa hablando solo. Por ahí nos dice Mónica Salazar, lo de Rodríguez Zapatero es el colmo. Dijo que si la oposición se presentaba podía haber ganado las elecciones, para variar. Bueno, ya por ahí a Berta ya la saludé. Carmen Bachovecho también con nosotros. Por ahí, vamos a ver a quiénes más tenemos por acá. Elena Madán dice que cada cual opine lo que quiera, pero ninguna de esas propuestas es la solución del insospechado problema que tiene Venezuela y los riesgos para América Latina. Le están dando quimioterapia y radioterapia a un cáncer que ha hecho metástasis y ya sabemos cómo se propaga esa enfermedad. Ahora, no me caigan arriba, dice Elena Madán, porque están repitiendo exactamente los mismos errores, eso es correcto, que los cubanos, y así no se sale de las dictaduras. No, sepan, una de las cosas que mantiene a Cuba en el poder, a los dictadores, aparte del petróleo y otras riquezas venezolanas, es la cantidad de dólares que anualmente recibe por concepto de ayuda a familiares que les llegan desde cualquier rincón del mundo. Tema de las remesas, por supuesto. David Parra Lezama con nosotros, Gladys Murget también. Elena dice, Dios mío, bueno, dice, hablando el mujerero de Vladimir. Bueno, pues sí, qué decirte. Sonia Gómez con nosotros también. Carmen nos dice saludos. Bueno, que se está pausando mucho el video, les pido disculpas. David Parra Lezama nos saluda y dice, la tragicomedia venezolana estriba en la riqueza que tenemos en recursos y la pobreza que tenemos como sociedad en moral. Eso sin duda alguna. A ver, ¿qué más nos dice Jesús Alberto López? Alfredo López, un honor tenerte acá en tu casa. David dice, hoy en día prácticamente todo el parque industrial venezolano es obsoleto o está destruido por falta de mantenimiento. La recuperación del país no podrá contar con esa infraestructura. Afortunadamente aún podemos contar con la industria turística que podría ser en el futuro el pilar de la recuperación, pero hace falta mucho trabajo en el factor humano de Venezuela para que pueda ser un valor agregado a esta posibilidad de recuperación. Sí, David, pero además del factor humano, infraestructura en Venezuela. Venezuela no está preparada en términos de infraestructura para explotar seriamente el tema turístico, a pesar de que tiene todas las condiciones naturales. Mae nos dice, irónicamente, el ser un país petrolero y depender de él nos ha hecho un daño terrible, ha sido nuestro más dulce tormento. Atenaide Sánchez nos comenta, los populistas acaban con la industria privada, propiedades, la banca y la corrupción, han destruido a nuestro país. Elena dice, por su parte, el chino la botó del parque y lo dejó dando ocupado, y así pues sin duda alguna. Gladys Burhead también nos saluda y dice, ese video fue un golpe en el ojo. Andreina Durán también, Rafa Álvarez nos saluda. Andreina dice, como decimos aquí, le salió el tiro por la culata. Irma Albornoz, Pedro José Fernández. Elena dice, además, el chino en un español perfecto, mejor que el de todos ellos. Pues sí, sin duda. Arsenia dice, ese también fue culpable de la expropiación. Quebraron todo y dejaron de atender las tierras. Y además, Arsenia Prieto lo dice con base. Yo siempre lo he comentado, una de las víctimas de expropiaciones en Venezuela fue justamente nuestra querida Arsenia Prieto, que nos acompaña todos los días en el programa. Por ahí nos dice Gladys Burget, Maduro y su combo dañan todo lo que toca. Héctor Maite dice, nada más cerca de la verdad, Vladimir. Yo viví 3 años en China y lo vi con mis propios ojos, con la mayoría... Como la mayoría de las empresas esclavizan a sus empleados mal pagados, y eso que el Partido de los Trabajadores está eternamente en el poder. Qué buen ejemplo y qué buen aporte nos da Héctor Maita. Yura Tirado nos dice mecanismo de imposición y abusos, mientras que Mae Díaz nos comenta la burla en las redes de este señor Castro se desbordaron, le dieron en 2 minutos una clase magistral que no sé si la entendió. ¡Qué vergüenza! Pedro Fernández nos dice, saludos Vladimir, cada mecanismo de control de Maduro es un plan de robo y enriquecimiento ilícito. Mari Chao también con nosotros, que está conectada, no te había visto por allá arriba. Pedro también nos dice, los secuaces de Maduro están raspando la olla mientras él hace fachada de gobierno, van a acabar con lo que queda. Y hablando de lo que queda,
Nos toca despedir nuestra emisión del día de hoy en Américas Noticias. Se nos ha ido muy rápido, pero bueno, suele ocurrir. Mañana les espero, Dios mediante, como de costumbre, acá en nuestra cita acostumbrada, 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Próxima semana cambiamos horario, es decir, nos mantenemos a las 7, pero el uso horario acá en la Florida cambia una hora, se retrasa una hora, así que para los que me están viendo ahora, pues tienen que sumarle una hora más para que tengan ajustados sus horarios. Así que por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.